Muy bien, tengan muy buenos días, estimados alumnos. Estamos ya en la semana número 8, correspondiente ya también al segundo trimestre. Y en esta ocasión vamos a hacer el repaso de las semanas 5, 6 y 7 que ya hemos venido trabajando. Entonces hay que recordar que nosotros hemos trabajado en estas semanas lo que es el adjetivo y el artículo. Entonces, ambas categorías que estamos viendo en pantalla son categorías gramaticales variables. ¿Por qué decimos que son categorías gramaticales variables? Porque ambas nos presentan morfemas de género y número. Entonces vamos a empezar a recordar todo aquello acerca del adjetivo. Muy bien. Cuando nosotros hablábamos del adjetivo, lo veíamos desde el nivel semántico, morfológico y sintáctico. Cada uno de estos niveles ve al adjetivo de una manera totalmente distinta o diferente. Entonces, recordamos que desde el punto de vista semántico, el adjetivo expresa cualidad característica del sustantivo o lo determina. O también podremos decir que los adjetivos son palabras que expresan cualidades, rasgos, propiedades o estados del sustantivo al que se refieren. Entonces hay que recordar que la única categoría gramatical que va a modificar a un sustantivo es, sin lugar a duda, un adjetivo. Es un adjetivo. Eso es desde el punto de vista semántico. Si lo vemos desde el nivel morfológico, hay que recordar que la morfología estudia la estructura de las palabras. Entonces, desde el punto de vista morfológico, es una palabra variable que posee accidentes gramaticales de género y número. En cuanto a su morfología, el adjetivo posee en español accidentes, como lo acabo de mencionar, de género y número, que debe de concordar con el sustantivo que estaría modificando, Entonces, eso es desde el punto de vista morfológico. Si nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista sintáctico, vamos a recordar que la sintaxis estudia el orden que tienen las palabras en una oración. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, es una palabra que funciona como adyacente, como atributo y como un complemento predicativo. Es decir, nosotros vamos a estar frente a un adyacente cuando tenemos primero a un sustantivo seguido de un adjetivo. Si yo digo, por ejemplo, un buen libro grande. Libro, sustantivo, grande, adjetivo. Entonces ahí es un adyacente. Pero un atributo es cuando un sustantivo, un adjetivo, va a estar acompañado de un verbo copulativo. Recordemos que los verbos copulativos son aquellos verbos que van a carecer de significado. Y al carecer de significado, siempre van a necesitar de complementos oracionales para que una oración tenga un sentido completo. Por lo tanto, los verbos copulativos por excelencia son ser, estar y parecer. Entonces, es fácil de identificarlos porque, como ya les había dicho en los videos anteriores, simplemente identifico el sujeto y el verbo. Y una vez de que tengo sujeto más verbo, y si me doy cuenta de que la oración no tiene sentido completo, pues automáticamente estaríamos frente a un verbo copulativo. Si yo dijera, por ejemplo, Pedro está sano. Pedro está sano. Entonces, si yo reconozco sujeto y verbo, sería Pedro está, nada más. Y en Pedro está, la oración no me dice absolutamente nada porque no hay ningún sentido completo. Para que la oración tenga un término, le he puesto el adjetivo sano. Entonces, este adjetivo sano, al ser acompañado de este verbo copulativo, viene a ser un atributo. Pero también desde el punto de vista sintáctico, cumple la función de ser un complemento predicativo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos frente a un complemento predicativo? La cosa también es súper fácil y sencilla, porque un adjetivo va a cumplir la función de ser un complemento predicativo cuando este adjetivo sea acompañado de un verbo no copulativo o también conocido con el nombre de predicativo.
Y justamente se le conoce también con el nombre de predicativo porque por sí solo el verbo puede cumplir la función de todo un predicado. Es un verbo no copulativo porque estos verbos ya no van a carecer de significado. Al contrario, estos verbos sí tienen un significado totalmente completo. Si yo digo, por ejemplo, Juan trabaja en el parque o Juan trabaja en el banco. Entonces, en Juan trabaja en el banco, yo identifico también sujeto y verbo y digo Juan trabaja. Juan sujeto y trabaja verbo. Entonces, si yo digo Juan trabaja, la oración con tan solo tener el sujeto y el verbo ya tiene un sentido completo. Juan trabaja. Ahí hay un sentido completo. Pero si yo deseo, le agrego complementos oracionales para que tenga una mayor explicación el sustantivo, la oración. Entonces yo digo Juan trabaja en el banco. O Juan trabaja alegre, Juan trabaja contento, Juan trabaja melancólico, Juan trabaja triste, Juan trabaja enfermo. Entonces, todas estas palabras que les acabo de mencionar son adjetivos. Entonces, cuando yo tenga a un adjetivo que sea acompañado o precedido por un verbo no copulativo o también conocido como un verbo predicativo, pues automáticamente estos adjetivos van a cumplir la función de ser un complemento predicativo, así de fácil y de sencillo. Nosotros tenemos a las clases de adjetivos. Y recuerde que cuando nosotros veíamos las clases de adjetivos, tenemos a los adjetivos calificativos, que dentro de los calificativos tenemos a los explicativos o epítetos. Y nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un explicativo o epíteto por el lugar de posición del adjetivo. Es decir, un explicativo es cuando yo tengo primero a un sustantivo y luego inmediatamente al adjetivo. Yo puedo decir serpiente venenosa, como observamos en pantalla. Le estamos dando una característica o una cualidad que tiene una serpiente. Entonces ahí es un explicativo. Y los epítetos, que también son conocidos como una de las figuras literarias, es donde encontramos toda una sintaxis totalmente distinta. Es decir, primero encontramos al adjetivo, luego al sustantivo, que es agramatical para nosotros, para nuestro uso sintáctico cuando nos comunicamos. Pero esta es una figura literaria. Encontramos primero al adjetivo y luego al sustantivo. Yo digo blanca nieve, ¿cierto? Estamos primero dando la característica de la nieve, que es blanca. Entonces, cuando tenemos primero a un adjetivo, luego al sustantivo, pues ahí estamos frente a un epíteto. Y también, por supuesto, tenemos a los especificativos, que mientras tanto estos especificativos indican una cualidad objetiva y real del sustantivo. Significativamente son importantes, no se pueden suprimir ni que se altere, ni el sustantivo va en plural. No se refieren a la totalidad de los objetos o seres a los que se refieren, sino a una parte, ya que restringen y delimitan el significado del sustantivo, especificándolo y diferenciándolo de otro, y van colocados después del sustantivo. Por ejemplo, si digo ciudad contaminada, ¿cierto? Estoy especificando de que la ciudad estaría contaminada. Entonces esos son los especificativos. Pero luego a las otras clases de adjetivos que nosotros también conocemos, los conocemos como determinantes. ¿Por qué los vamos a conocer como determinantes? Justamente los conocemos como determinantes porque dentro de una oración van a cumplir esa función de ser determinantes. Por ejemplo, aquí tenemos a los adjetivos demostrativos, que como nosotros ya sabemos, los adjetivos demostrativos son aquellos adjetivos que se encargan de señalar la ubicación del sustantivo, mencionándolo en relación con el hablante. Luego también nosotros tenemos aquí a los adjetivos posesivos, que son aquellos que modifican al sustantivo señalando pertenencia o posesión. También tenemos a los numerales, que son aquellos que nos indican una cantidad u orden en relación con el sustantivo por este modificado. También tenemos a los indefinidos, que justamente estos sustantivos indefinidos son aquellos que modifican al sustantivo de una forma vaga o imprecisa. Indican cantidad, cualidad, existencia, identidad, pero no forma indeterminada. Tenemos también a los relativos. Y justamente estos sustantivos relacionan un antecedente con su consecuente. El antecedente es el sustantivo que está antes del adjetivo relativo y el consecuente es el que está después. El adjetivo relativo concuerda con el consecuente, como lo hemos observado en el video tutorial anterior.
También tenemos a los distributivos que nos dan la significación de distribución, están convirtiéndose en un arcaísmo porque casi ya no los utilizamos, por ejemplo, como sendos y sendas que significan uno para cada uno, o los distributivos actuales que son cada y respectivo. Luego tenemos también a los interrogativos y a los exclamativos, que sirven para interrogar o para expresar emociones respectivamente. Esto es todo. Y también, por supuesto, en el adjetivo, los grados de significación del adjetivo calificativo. Cuando nosotros hablamos de estos grados de significación del adjetivo calificativo, pues hemos tenido el grado positivo, que justamente nos marcan una cualidad que está en su estado natural, así como lo encontramos en el diccionario. Por ejemplo, el mar es azul, es una característica probable. Luego tenemos a los comparativos, y dentro de los comparativos, que aquí comparamos de uno a uno, se compara de uno o de muchos a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos. Entonces tengo al grado comparativo de superioridad, que tengo las unidades sintácticas que me van a permitir identificar la superioridad, que es más que. Tengo la igualdad, y las unidades sintácticas que me permiten identificarlo son tan como, y también tengo la inferioridad, y las unidades sintácticas que me permiten identificarlo son menos que. Luego también tenemos el superlativo. Dentro del superlativo es de dos clases. Tenemos al adjetivo superlativo relativo, que justamente se compara la cualidad de un ser con una relación al grupo al que éste pertenece, y es importante recalcar que la comparación de uno a muchos, el superlativo relativo es llamado comparativo de excelencia. Se construye sintácticamente de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí yo voy a tener a un adjetivo superlativo de superioridad, que las unidades sintácticas que me van a permitir reconocerlo es el más de, la más de, los más de y los más de, es decir, tanto en género masculino como en femenino, y tanto en número como singular y plural. Y en la inferioridad, las unidades sintácticas que me permiten reconocerlo son el menos de, la menos de, los menos de y las menos de. Es decir, también tanto en género masculino como en femenino, y en número singular como plural. Luego tenemos al adjetivo superlativo absoluto. Y justamente estos adjetivos superlativos absolutos son los que nos marcan el máximo grado que tienen los sustantivos, ya sea colocándole un prefijo o un sufijo a los adjetivos, como ya también lo habíamos visto en lo que es los videos tutoriales anteriores. Luego hemos visto nosotros lo que es el artículo. Y justamente cuando nosotros hablamos del artículo, la gramática moderna ya no lo considera el artículo como una palabra o categoría gramatical. Entonces tenemos aquí en la moderna, pero aún sigue siendo para nosotros una categoría gramatical. Entonces, aquí también el artículo nosotros lo estamos estudiando desde el nivel semántico, desde el nivel morfológico y desde el nivel sintáctico. Entonces, desde el criterio semántico, es una palabra vacía de significado, solo posee valor gramatical debido a que indica el género y el número de los nombres. ¿Por qué decimos de que es una palabra vacía de significado? Porque el artículo por sí solo no te va a decir absolutamente nada, no va a significar absolutamente nada. Por eso es de significado vacío. Y al presentar a un sustantivo, porque esto es lo que hace el artículo, es presentar a los sustantivos, pues va a tener que marcar el género y el número del sustantivo al cual presente. Eso es todo desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista morfológico, es una categoría gramatical variables con accidentes gramaticales de género y número que deben de concordar con los nombres. Cuando decimos que debe de concordar con los nombres, estamos hablando del sustantivo al cual estaría presentando. Desde el punto de vista sintáctico, funciona como modificador directo del sustantivo. Exacto. Es que al presentar a un sustantivo, pues dentro de una oración, sería a quien estaría presentando, sería a un núcleo del sujeto, y por lo tanto, un modificador directo son prácticamente los que modifican o afectan a un núcleo del sujeto. Por esta razón, sería un modificador directo. Eso es todo en cuanto acerca del artículo desde el punto de vista semántico, morfológico y sintáctico. Pero nosotros también tenemos la clasificación de los artículos. Nosotros en nuestro idioma tenemos un total de 11 artículos que se clasifican o se dividen en 3 clases. Tenemos primero
a los artículos definidos, tenemos a los artículos indefinidos y también a los artículos contractos. Cada uno de ellos nosotros lo vamos a utilizar en un momento totalmente distinto o diferente. Es decir, los artículos definidos nosotros los vamos a utilizar cuando conocemos de antemano el sustantivo que vamos a presentar. Y son los siguientes: el, la, los, las y el neutro lo. Es decir, cuando conocemos de antemano. Los indefinidos los vamos a utilizar cuando nosotros como hablantes no conocemos de antemano a ese sustantivo al cual vamos a presentar. Y aquí tenemos a los siguientes, que son un, una, unos y unas. Entonces, y nosotros siempre los hemos utilizado bien, estos artículos. Porque cuando nosotros vamos a adquirir o a comprar algo nuevo, utilizamos siempre los indefinidos porque no los conocemos aún. Entonces voy a comprar unas zapatillas, unos plumones, un pantalón, una camisa, un polo, un lapicero, un plumón, un cuaderno. Estamos utilizando aquellos artículos indefinidos porque no conocemos aún a ese producto, a ese sustantivo del cual estoy mencionando. Pero una vez que ya nosotros hemos adquirido ese producto, ya dejamos de utilizar a estos artículos indefinidos porque ahora sí ya conocemos de antemano a este sustantivo que vamos a presentar. Entonces ya no utilizo estos ni un, ni una, ni uno, ni una, sino por ejemplo digo, ¿dónde está el cuaderno que compré, el libro que compré, el plumón, el pantalón, la camisa que compré, las zapatillas que compré, los zapatos que compré? Entonces ya utilizamos a estos artículos definidos porque ahora sí nosotros ya estamos conociendo o ya hemos conocido de antemano a este sustantivo que vamos a presentar. Y por último tenemos a los contractos. Y los artículos contractos justamente se dan gracias a la unión de la preposición a más el artículo el y también de la preposición de más el artículo el. Entonces, cuando nosotros unimos la preposición a más el, me da como resultado el artículo contracto al, y cuando uno a la preposición de más el artículo el, me da como resultado el artículo contracto del. Entonces, si nosotros observamos en pantalla, nos damos cuenta de que tenemos 5 artículos definidos, 4 artículos indefinidos y 2 artículos contractos, lo cual nos dan un total de 11 artículos que tenemos en nuestro idioma. Entonces son fáciles y sencillos de aprender. Es la categoría gramatical más fácil que nosotros podemos dominar. Esto ha sido el repaso de las 3 semanas que ya hemos realizado. Espero que les haya quedado todo claro y nos vemos en la próxima semana. Se cuidan.